visibilidad y conexión son dos vectores fundamentales de los modos de ser contemporáneos, ¿no? Porque hoy tenemos que conquistar la visibilidad, de preferencia mediática, o cuanto más mediática, mejor. Por eso no es casual que también proliferen las pantallas y los medios para lograr eso. La idea es construir una subjetividad atractiva, un yo visible, ¿no? Y también para poder relacionarse con los demás. Y también para eso es necesario estar siempre online, tanto en sentido literal como metafórico, siempre disponibles, inclusive reportándonos todo el tiempo, ¿no? Diciendo lo que estamos haciendo y viendo lo que están haciendo los demás, siempre todos enredados y en contacto permanente con los otros, más allá de los límites cada vez más frágiles de las sólidas paredes, ¿no? Paredes estas que no desaparecieron, como vemos aquí, ¿no? Por otro lado, sino al contrario, porque en cierto sentido estas paredes están cada vez más blindadas, ¿no? Protegidas por alarmas, cámaras de seguridad, ¿no? Como vimos incluso ayer en el ejemplo del barrio cerrado Alphaville de São Paulo, ¿no? Que evocó aquí montadas. Pero la función y la eficacia de esas paredes parecen estar cambiando, ¿no? Al dejarse infiltrar por las ubicuas redes. Dije recién que hay que ser visible, hay que estar online, enfatizando esa expresión, hay que, ¿no? Porque me parece que de un modo creciente no se trata solo de una opción entre otras, ¿no? De libre elección, como suele decirse, una opción entre muchas otras posibilidades hoy disponibles. Esto lo sugirió un poco también Michael Carroll en su conferencia de ayer en alusión a Facebook, ¿no? O sea, claro que depende de cada uno, uno puede no conectarse, pero la idea de libre elección es cuestionable, ¿no? Sucede que en poquísimo tiempo se han vuelto imprescindibles, ¿no? Saber manejar estos recursos multimediáticos e interactivos proporcionados por estos aparatos para sobrevivir y para ser alguien y por lo tanto para relacionarnos con los otros en este ambiente nuestro del siglo XXI y cada vez para hacer más cantidad y variedad de cosas. Y siguen surgiendo, ¿no? Distintos canales y dispositivos como el WhatsApp, por ejemplo, que nadie puede dejar de tener, ¿no? Ahora. Entonces, estoy destacando con esto que no quiero decir que esto no sea problemático, ¿no? Ni que no deba ser discutido y pensado, sino todo lo contrario, como estamos haciéndolo aquí. Pero me parece que esto es comparable, ¿no? A lo que sucedía en los siglos XIX y XX, o sea, en aquellos tiempos cada vez más lejanos que pinté recién rápidamente, cuando otras habilidades eran necesarias, tanto para la construcción de sí mismo como para vincularse con los otros. Algo que también, pero por otros motivos, lógico, era problemático, ¿no? O sea, no se trata aquí de dejarse seducir por la ilusión de un paraíso perdido, ¿no? Porque entonces, en aquella época, cierto proyecto de mundo estimulaba el desarrollo de otras características, tanto individuales como colectivas, que eran más útiles o ventajosas en aquellos tiempos, ¿no? Y que perdieron su relevancia o están perdiéndola. Entonces, para ir sintetizando, podríamos decir que herramientas como los celulares e Internet, los tablets, las redes sociales, los aplicativos de celulares, etcétera, son algunos de los instrumentos que hoy tenemos a nuestra disposición para consumar esa ambición, ¿no? O sea, crear lo que somos como le conviene al mundo de hoy, ¿no? Respondiendo a esas demandas que forman parte de nuestra cultura, de aquello que constituye el ser contemporáneo o bien el estar contemporáneo. Cada vez creo que es útil esa diferencia que pocos idiomas saben hacer o nombrar, ¿no? Entre el ser y el estar, como es el caso del español y del portugués. Por eso entonces los muros de las escuelas, así como los de las casas y las empresas, todas esas paredes que aún nos constituyen, ya no son tan importantes como solían ser, ¿no? Ese confinamiento se ha vuelto o se está volviendo obsoleto, entre otros motivos, porque ya no parece más ser necesario encerrarnos para convertirnos en aquello que deberíamos ser, ¿no? En ese sentido, confinar, encerrar entre paredes, parece una estrategia cada vez más ineficaz o obsoleta, ¿no? Y aquí estoy remitiendo de nuevo a las teorías de Foucault, ¿no? Que resuenan en las entrelíneas, actualizándolas para pensar nuestro siglo XXI, ¿no? Confinar, encerrar entre paredes,
parece una estrategia cada vez más ineficaz actualmente. ¿Por qué? Bueno, porque ahora, tal vez una respuesta posible sería que ahora hay otros mecanismos de poder operando entre nosotros que se muestran mucho más valiosos o eficaces que el antiguo confinamiento. O sea, más eficaces para convertirnos en cuerpos productivos y útiles en este nuevo cuadro, ¿no? ¿Cuáles serían esos mecanismos más actuales, ¿no? Bueno, yo creo que por lo menos uno de ellos es la conexión, la red, justamente, ¿no? Las redes que estarían sustituyendo o tensionando o complejizando las paredes. Y tal vez ese sea por ese motivo también que ya no somos más o estamos dejando de ser aquellos sujetos modernos decimonónicos de los cuales estuve hablando antes, ¿no? Dejamos de ser aquellos cuerpos encerrados en los espacios bien delimitados de la industrial, como, por ejemplo, la escuela, ¿no? Estamos dejando entonces de ser aquellos sujetos que recurrían a la escritura y a la lectura en silencio y soledad para autoconstruirse, porque necesitaban esas prácticas y aquellas herramientas para autocrearse y para ser aquellos que eran, ¿no? Por eso las usaban activamente. Podemos imaginar que les gustaban, pero también las detestaban, o sea, que gozaban y sufrían con y por ellas, como nosotros ahora gozamos y sufrimos con estos aparatitos que tanto nos liberan como nos esclavizan de modos inéditos, ¿no? E impensados. Porque ahora entonces somos o estamos otros. Nos liberamos de algún modo al pasar, ¿no? Nos liberamos de aquellas presiones que imperaban en aquellos viejos tiempos, al pasar de la órbita de las paredes para las redes, pero con esto quiero subrayar que no se trata, como tal vez nunca se trate, de una mera liberación. Es más una transformación compleja, ¿no? En buena medida logramos dinamitar las paredes, digamos, que nos confinaban, como por ejemplo el caso de la escuela, ¿no? O sea, aquel confinamiento que, entre otras cosas, nos oprimía, porque está claro que no era solo eso lo que hacía, ¿no? Pero hubo una lucha diversa y persistente, ¿no? A lo largo de todo el siglo XX, contra esas rejas, esas paredes, esos muros y cercas, y de algún modo vencimos esa lucha, ¿no? Hoy vemos que su opresión se ha debilitado o se ha amenizado bastante. Sin embargo, al liberarnos de eso, lo hicimos cayendo en la red, ¿no? En todos los sentidos de esa palabra tan polisémica e importante hoy en día, la red, ¿no? Por lo tanto, no se trata de nuevo de una simple evolución tecnológica o un progreso técnico, se trata en cambio de un importante conjunto de transformaciones históricas. De ahí la complejización de esta pregunta, ¿no? Que es causal, que anuncié al principio. Creo que lo que deberíamos pensar con urgencia es que junto con todo lo que este universo inauguró de fascinante y promisorio, que es innegable me parece y no precisamos siquiera explicitarlo aquí porque todos lo sabemos, pero también vivimos ahora nuevas vulnerabilidades y fragilidades. Estas imágenes un poco chistosas, ¿no? Aluden a algunas de ellas, o sea, desafíos inéditos, y en ellos tenemos que concentrarnos, creo yo, porque es difícil pensarlo, es algo en lo cual estamos muy involucrados y que avanza muy rápidamente. Pero nuevos riesgos y peligros y también inesperadas limitaciones se desdoblan de estas novedades, ¿no? De esta mutación en nuestro mundo y en nuestros modos de vivir, de ser y de estar con los otros. Y está claro que la escuela se ve fuertemente interpelada por estas transformaciones que estamos viviendo, particularmente interpelada. De allí la urgencia de pensar y discutir sobre todo esto y de intentar aprender, ¿no? En diálogos como, por ejemplo, los que estamos viviendo aquí. Porque muy rápidamente podríamos decir que la escuela, pensar a la escuela, ¿no? Como una tecnología de época también, ¿no? Ampliando esta idea de tecnología como lo vine haciendo. O sea, como una institución de confinamiento moderna, o sea, de otra época, ¿no? Apoyándonos en esta hipótesis de la transformación. Una tecnología que era compatible con los cuerpos y las subjetividades de la sociedad industrial, o sea, cuerpos y subjetividades modernos. Porque los fue volviendo compatibles con ella, ¿no? Esa era una de las principales intenciones incluso de la invención de la escuela.
Pero esa misma escuela ya parece estar volviéndose incompatible con los cuerpos y las subjetividades contemporáneas. O sea, estos nuestros cuerpos, pero también y sobre todo estos cuerpecitos, ¿no?, de los niños actuales y de los que todavía están llegando o pronto vendrán. Entonces, para ir concluyendo, ¿no?, yo creo que esto es en gran medida una buena noticia, como ya insinué, a pesar de las dificultades y las perplejidades que también son inmensas. Pero ¿por qué digo que es una buena noticia? Porque de alguna manera creo que nos liberamos de ciertas opresiones típicamente modernas o industriales y disciplinarias, de las cuales yo creo que valió la pena deshacernos, ¿no?, por lo menos en algunos sentidos importantes. Con eso quiero recordar que esto es fruto de una serie de luchas y conquistas, ¿no?, batallas libradas en varios ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales, artísticos, jurídicos y morales, ¿sí?, éticos y morales, ¿no?, a lo largo del siglo XX. Resistencias que se acentuaron a partir de los años 60, ¿no?, y que hoy se cristalizan en la tal crisis que todos reconocemos, solo que se cristalizan de una forma tal vez imprevista, no deseada, ¿no?, de una forma extraña.